Imagina que tu bebé recién nacido tiene una marca en el talón que parece un código de barras perfecto. Hoy te voy a contar lo que pasó cuando alguien decidió pasar esa marca por el escáner de un supermercado y el sistema respondió como si el bebé fuera un producto catalogado. Antes de empezar, deja tu like para que el canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte los próximos videos y comenta de qué país nos estás viendo para que pueda conocer mejor la audiencia y traer contenido cada vez más interesante. Esta historia tiene algo que me parece profundamente perturbador. No se trata de magia ni de monstruos, sino de un sistema burocrático que decide tratarte como un ítem de inventario. Un padre descubrió que su hijo había nacido con esa marca, y cuando el escáner la leyó, apareció un mensaje que no debería existir en ninguna base de datos comercial. Lo que vino después fue peor. El mundo empezó a tratarlo como si él fuera un error administrativo, como si no existiera oficialmente. Para salvar a su hijo, este padre tomó una decisión que lo borró completamente de todos los registros del sistema. Esta historia no te va a dar todas las respuestas, pero te va a hacer pensar en cuánto de tu identidad depende de que un sistema te reconozca como persona. Presta atención porque cada detalle importa, desde el recibo impreso en el supermercado hasta el contrato antiguo que apareció décadas después. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Era de madrugada cuando me levanté a cambiarle el pañal a Gaelino, porque estaba llorando y no quería despertar a mi esposa que había pasado toda la noche en vela con él. Encendí la luz del cuarto con esa claridad fría que te hace sentir más cansado de lo que ya estás, y puse al bebé sobre la mesa de cambio con cuidado. Mientras le limpiaba noté algo extraño en su talón derecho, una marca que no había visto antes cuando nació hace 3 semanas. Al principio pensé que era una mancha de tinta o algo que había rozado, pero cuando me acerqué más vi que no era eso. Eran líneas delgadas, paralelas, perfectamente espaciadas, formando un patrón que mi cerebro reconoció de inmediato porque lo veo todos los días en el trabajo. Era un código de barras, perfecto y negro, marcado en la piel del talón de mi hijo recién nacido. Me quedé mirándolo sin moverme, tratando de encontrar una explicación lógica, pensando que tal vez era una coincidencia o algún tipo de marca de nacimiento extraña. Pasé mi dedo sobre las líneas y eran parte de su piel. No estaban pintadas ni tatuadas, simplemente estaban ahí como si hubieran nacido con él. No le dije nada a mi esposa esa noche, porque no quería asustarla y porque todavía esperaba que desapareciera solo, como a veces pasa con las manchas de los bebés. Pero durante los días siguientes la marca seguía ahí, exactamente igual, sin cambiar de color ni de forma. Yo trabajo en un almacén de distribución en las afueras de Caléxico, un lugar enorme, lleno de estantes metálicos que llegan hasta el techo y donde todo se mueve por códigos escaneados. Paso 10 horas al día con un lector en la mano, escaneando cajas, moviendo palés, registrando cada cosa que entra y sale del sistema. Mi vida es turno, etiqueta, escaneo, planilla, y al final del día llego a casa tan cansado que apenas puedo hablar. En casa hablamos español porque es lo que nos sale natural, pero en el trabajo tengo que cambiar al inglés todo el tiempo, y eso me agota más todavía. Lo que más me da miedo en este país no es la violencia ni nada dramático, es el papeleo, los sistemas, los registros. He visto gente perder todo por un error en un documento, por un número mal puesto, por aparecer en una lista donde no debían estar. Conozco personas que fueron deportadas por errores del sistema, gente que perdió el trabajo porque el computador decía que ya no existían, familias destruidas por un registro equivocado. Por eso cuando vi ese código en el talón de Gaelino, sentí un miedo diferente, como si el sistema hubiera metido sus garras en mi hijo antes de que él pudiera siquiera defenderse. Una semana después, tuve que ir al supermercado a comprar pañales y leche, y llevé a Gaelino conmigo porque mi esposa tenía turno en la lavandería. Mientras hacía fila en la caja con el bebé en brazos, vi el lector de código de barras sobre el mostrador y sentí un impulso estúpido. Fue mitad curiosidad y mitad nerviosismo, como cuando haces algo que sabes que no tiene sentido, pero no puedes evitarlo. Con mucho cuidado levanté el pie de Gaelino y acerqué su talón al lector, sin que tocara nada,
solo para ver si pasaba algo. El aparato hizo bip, ese sonido agudo que confirma una lectura exitosa, y yo sentí que se me helaba la sangre. La cajera me miró extrañada, y luego miró su pantalla, y su expresión cambió de confusión a algo más cercano al miedo. Ella me dijo que en la pantalla había aparecido un mensaje que nunca había visto antes en todos sus años, trabajando ahí. Me mostró la pantalla y yo leí las palabras que cambiaron todo. Reconciliación pendiente, la razón. Debajo de eso había un número largo, una secuencia que la cajera juró que no existía en el sistema del supermercado. Ella intentó borrarlo presionando botones, pero el mensaje no desaparecía. Y cuando finalmente logró salir de esa pantalla e imprimir el recibo, el número apareció impreso en el papel. Le dije que era un error y salí de ahí lo más rápido que pude, sintiendo las miradas de la gente en la fila como si hubiera hecho algo prohibido. Durante el camino a casa, no dejaba de pensar en esas palabras. Reconciliación pendiente, como si alguien estuviera esperando que yo pagara algo que ni siquiera sabía que debía. Esa misma semana empezaron a llegar cartas a mi apartamento, sobres con logos de compañías que yo no conocía. Eran facturas por servicios que nunca contraté, un plan de telefonía que jamás pedí, un seguro que no existe, cuotas de algo llamado programa de compensación familiar. Los montos eran absurdos y los detalles estaban casi bien, pero no del todo, como si alguien hubiera copiado mi información con pequeños errores a propósito. Llamé a los números que venían en las cartas y siempre me decían lo mismo, que según el sistema yo había firmado esos contratos y que tenía que pagar. Pagué uno por miedo a que se convirtiera en problema legal. Y eso fue un error terrible, porque después de eso llegaron más. 2 semanas más tarde, recibí una llamada de recursos humanos de mi trabajo diciéndome que necesitaban hablar conmigo urgente. Fui a la oficina pensando que querían cambiarme el turno, o algo rutinario, pero cuando entré, la mujer de RH tenía una expresión incómoda. Ella me dijo que según el sistema, yo ya había sido desvinculado de la empresa hace 4 días y que mi acceso había sido revocado. Yo le mostré mi crachá que funcionaba perfectamente esa misma mañana, pero ella insistió en que el sistema mostraba mi estatus como inactivo. Peor aún, cuando ella buscó más información apareció algo que la dejó paralizada. El sistema me registraba como fallecido. No había certificado de defunción ni nada que justificara eso. Simplemente el computador había decidido que yo estaba muerto y por lo tanto no podía seguir trabajando. Pasé 3 días intentando arreglar ese error, yendo de oficina en oficina, hablando con supervisores, llenando formularios, pero nadie podía explicar cómo había pasado. Mientras tanto, mi crachá dejó de funcionar, las puertas automáticas no se abrían cuando lo pasaba y el guardia de seguridad empezó a mirarme como si fuera un intruso. Una noche, cuando estaba bañando a Gaelino, noté que el código de barras en su talón había cambiado ligeramente. No era que hubiera desaparecido ni que fuera más grande, era que algunas de las líneas estaban en posiciones diferentes, como si se hubieran actualizado. Era como ver un saldo bancario que cambia después de una transacción, y eso me aterrorizó más que todo lo demás. Sentí que mi hijo se había convertido en algún tipo de cuenta abierta, un registro que alguien o algo estaba modificando sin que yo pudiera hacer nada. Mi esposa finalmente me preguntó qué estaba pasando, porque ya no podía esconder el estrés. Y cuando le conté todo, ella se quedó callada mirando el talón del bebé. Ella me dijo que teníamos que buscar ayuda, ir a un doctor o a alguien que entendiera estas cosas, pero yo no sabía ni a quién acudir. Unos días después, recibimos una visita inesperada. Una tía lejana de mi esposa que vivía en Arizona y que no veíamos hacía años. Ella llegó sin avisar, con una bolsa de tela gastada en las manos, y cuando entró a la casa fue directo al grano. Me dijo que había escuchado por teléfono lo que estaba pasando con el bebé y que tenía algo que yo necesitaba ver. Sacó de la bolsa un sobre amarillento, grueso, cerrado con cinta adhesiva vieja que se estaba despegando sola. Ella me explicó que ese sobre había estado guardado en su casa durante décadas, pasado de generación en generación, esperando a que alguien de la familia lo necesitara. Abrí el sobre con cuidado y adentro había papeles viejos,
documentos escritos a máquina con un lenguaje formal que parecía de otra época. Era un contrato, fechado en 1940 y algo, firmado por un antepasado mío cuyo nombre yo había escuchado solo una vez cuando era niño. El contrato no estaba escrito como los cuentos de brujas o maldiciones. Era frío y burocrático, lleno de cláusulas legales y términos técnicos. En la parte superior del documento había un sello con un nombre que hizo que todo encajara de la peor manera posible: La Razón. No era una empresa moderna ni una organización conocida, pero estaba registrada como si fuera una entidad legal con poder para hacer contratos vinculantes. Leí cada página tratando de entender y llegué a una cláusula que estaba subrayada con tinta roja descolorida. Decía textualmente: las deudas de sangre serán saldadas mediante promesas transferibles entre generaciones, y cada beneficiario será registrado como ítem compensable hasta cumplimiento total. Eso no explicaba lo sobrenatural, pero revelaba el mecanismo. Alguien en mi familia había firmado un sistema donde las personas eran tratadas como líneas contables. La tía me dijo que ella no entendía todo, pero que sabía que ese contrato había arruinado vidas en nuestra familia durante generaciones. Algunos habían desaparecido de los registros, otros habían perdido identidad legal, otros simplemente se habían borrado como si nunca hubieran existido. Cuando la tía se fue, me quedé sentado en la mesa con el contrato en las manos, sintiendo que estaba peleando contra algo que era más grande y más viejo que yo. Esa noche no pude dormir, y en algún momento entre las 3 y las 4 de la mañana tomé una decisión. Si el sistema quería cobrarse algo, si necesitaba un ítem para cerrar su reconciliación pendiente, entonces yo iba a hacer ese ítem. Busqué todos los papeles que habían llegado, todas las facturas absurdas, todos los contratos falsos, y empecé a firmarlos uno por uno. Transferí todo a mi nombre, acepté todas las deudas, marqué todas las casillas que pedían confirmación. Llamé a cada número que aparecía en las cartas y dije que sí, que yo era responsable que cargaran todo en mi cuenta. Fue como firmar mi propia sentencia, pero si eso salvaba a Gaelino, entonces valía la pena. A la mañana siguiente revisé el talón de mi hijo con las manos temblando, y lo que vi me hizo llorar de alivio. El código de barras había desaparecido completamente. La piel estaba limpia y suave, como debe ser la piel de un bebé. Gaelino estaba libre, pero cuando intenté entrar a mi cuenta bancaria online, el sistema me dijo que no existía. Busqué mis documentos y todo parecía estar en orden físicamente, pero cuando trataba de usarlos digitalmente no funcionaban. Mi número de seguro social no aparecía en ninguna base de datos. Mi licencia de conducir daba error cuando la escaneaban. Mi historial de trabajo se había borrado. No era que me hubieran marcado como muerto o inactivo, era peor. Era como si nunca hubiera existido en primer lugar. No había registros negativos, no había deudas reportadas, solo había vacío donde antes estaba mi nombre. Mi esposa intentó ayudarme a recuperar todo, pero cada gestión terminaba en la misma respuesta: no hay registro de esa persona en el sistema. Una semana después, cuando estaba revisando el sobre viejo que la tía había traído, noté algo que no había visto antes. En la parte de atrás del contrato había aparecido un sello en relieve, grabado en el papel de una forma que juro que no estaba ahí cuando lo abrí la primera vez. El sello tenía un número, N44, y debajo una dirección: St. Brígida Cemetery, Miami. No era una dirección normal, era una ubicación de nicho en un cementerio, como si alguien me estuviera diciendo dónde terminaría mi registro. Le mostré el sello a mi esposa, y ella me dijo algo que me rompió el corazón: que teníamos que irnos de Caléxico. No podíamos seguir ahí esperando a que el sistema viniera por más. No podíamos arriesgarnos a que Gaelino volviera a ser marcado. Empacamos lo poco que teníamos en 2 maletas. Dejamos el apartamento sin avisar al dueño y nos fuimos en el carro hacia el norte. No fuimos a Miami a buscar ese cementerio. No quisimos saber qué significaba ese número de nicho. Simplemente huimos. Ahora vivimos en un pueblo pequeño donde nadie pregunta mucho, donde trabajo en efectivo y no necesito registros digitales. Gaelino está creciendo sano, sin marcas, sin códigos,
Solo un niño normal que no sabe lo que su padre tuvo que sacrificar. Yo ya no existo oficialmente. No tengo seguro social. No puedo abrir cuentas, no puedo votar ni pedir crédito. Soy un fantasma burocrático, alguien que está vivo pero que no figura en ningún sistema. A veces pienso en otras familias que pueden estar pasando por lo mismo, en otros bebés que nacen con marcas que no deberían tener. Y pienso en ese cementerio en Miami, en ese nicho N44, y me pregunto si alguna otra familia va a terminar buscándolo. Guardé el contrato en una caja de metal enterrada en el patio, pero el sello sigue ahí, grabado en el papel, apuntando hacia un lugar que yo decidí no visitar. Cerré mi parte de esta historia, pero el sistema sigue funcionando, y ese sello existe esperando a alguien que sí quiera seguir el rastro. ¿Te gustó este video? ¿Quieres ver qué está pasando exactamente en ese cementerio San Brígida en Miami, el que apareció marcado en el sello del contrato? Entonces mira el próximo video de esta serie, porque ahí vamos a conocer lo que ocurre con las personas que trabajan en ese lugar. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.